Legisladores de Florida pidieron a la Agencia de Comercio de los Estados Unidos que se investigue lo que llamaron una inundación de importaciones de frutas y verduras de México, señalando que eso representa una amenaza directa para la industria agrícola del estado. Vamos a conversar sobre el tema con Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema que ha salido al frente otra vez por estos legisladores del estado de Florida. Es lo que te iba a preguntar. Recurrentemente surge esta problemática con los agricultores de Florida. ¿Qué tan serio hay que tomarlo? Sobre todo, pues porque siempre se presenta en los momentos electorales allá en los Estados Unidos. Yo creo que lo que mencionas es muy importante, Darío. Efectivamente, vamos a tener elecciones intermedias en Estados Unidos ahora pronto, y eso efectivamente está jugando para que estos legisladores republicanos vuelvan a sacar este tema. Pero yo creo que es muy importante mencionar lo que ya sucedió en el pasado con este tema de estacionalidad, en donde yo haría tres precisiones. La primera es que está claro que no está incluido en el nuevo TEMEC con Estados Unidos y que quedó totalmente fuera por las negociaciones que se llevaron en su momento. Segundo, los casos que trajeron precisamente los estados de Florida y Georgia en temas de estacionalidad, ya se quedó claro que en el caso del arándano azul no aplica. Y los demás procesos se han venido atrasando. Lo que queda claro es que para la administración Biden, pues es un tema que no es competente del TEMEC y que México no está incumpliendo. Y por último, yo te diría que yo creo que es muy importante darnos cuenta lo amplio y profunda que es la relación agroalimentaria entre México y Estados Unidos. Hay muchísimos temas que pues, están saliendo y que tenemos un marco en donde se tienen que derivar las diferentes dificultades que se tengan, pero que es muy importante mencionar lo complementarios que somos. Y México hoy en día es el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos y en específico de verduras y de frutas, y Estados Unidos es nuestro principal proveedor de granos. Y entonces en ese sentido somos muy complementarios y ambos secretarios de Agricultura, tanto el de mexicano como el de Estados Unidos, están plenamente conscientes de esto y saben que es un tema que tenemos que proteger y cuidar y estar siempre con el TEMEC en cuanto a su cumplimiento. Dicho todo lo anterior, Juan, entonces debemos estar pues despreocupados, tranquilos, de que no se vaya a convertir este tema de la estacionalidad y de las exportaciones de agroalimentos otro foco de tensión en la relación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, no, tranquilos, no, Darío. Tú bien sabes que estos temas políticos después nos pueden dar dolores serios de cabeza. Estamos encima del tema. Como Consejo Nacional Agropecuario hemos estado haciendo el esfuerzo de ir más o menos cada trimestre a Washington a sentarnos con los legisladores, con gente del sector privado agropecuario americano, en donde revisemos todos los temas y estemos de alguna manera argumentando y haciendo valer los principios bajo los cuales el tratado se firmó. Y evidentemente, bueno, estas son amenazas que no podemos desestimar, pero tenemos que ocuparnos y hacer la tarea que nos toca. Por ejemplo, el tema del aguacate y la seguridad que en su momento denunció Estados Unidos, está aquí el secretario de Estado, Anthony Blinken. ¿Es un tema que ya se ha logrado superar? Mira, el tema de seguridad alimentaria, Darío, yo creo que hoy en día en todos los países del mundo, dado lo que está pasando en el entorno mundial, y a eso me refiero a los cambios del clima, a guerras y situaciones de geopolítica como lo que está pasando con Rusia y Ucrania, a temas como lo que vivimos de la pandemia, se vuelve un tema de seguridad nacional, el tema de seguridad alimentaria. Y en ese sentido, yo creo que como México y como Estados Unidos estamos conscientes de estos temas. Se está tocando seguramente en la agenda ahora que está el secretario Blinken aquí en México. Y como te mencionaba, la complementariedad que tenemos entre México y Estados Unidos en este tipo de temas nos pone en una posición a nivel mundial de una seguridad alimentaria que muchas regiones del mundo la quisieran. Y por ende es muy importante que la cuidemos. Y temas como este de la estacionalidad que estamos hablando se solucionen vía los mecanismos que hay en el TEMEC, como ha venido sucediendo, y así sucedió con el aguacate, y que cuidemos
este gran sector que tenemos en México. Me refería al tema que denunciaron los inspectores de Estados Unidos, las exportaciones irregulares del aguacate fuera de la zona que reconoce Estados Unidos y la forma en que se estaba inmiscuyendo ahí el crimen organizado. Efectivamente, un tema muy complicado. Hay cerca de 100 inspectores en la zona productora aguacatera de Michoacán que están precisamente vigilando este tema. No nada más es un tema de crimen organizado, también es un tema de salud pública. Precisamente por eso está el día de hoy Senacica en México, que es como el sector salud para el sector agroalimentario nacional, tanto para las exportaciones como para lo que consumimos aquí en México. Y habiendo dicho eso, Darío, déjame te comento que tenemos en México uno de los 5 países más limpios de enfermedades, tanto animales como vegetales, a nivel mundial, y es un tema que hay que cuidar. Y efectivamente, cuando salen estos temas hay que atenderlos, como se atendió lo del aguacate de manera muy pronta y eficaz, y se volvió a abrir la frontera al aguacate michoacano hacia Estados Unidos. No puedo dejar de preguntar tu opinión respecto de esta modificación a su postura inicial de hace unas horas del presidente López Obrador con respecto al tan esperado discurso del 15 de septiembre, en donde pues algunos anticipaban hasta un rompimiento del Tratado de Libre Comercio. El presidente ya dijo que no, que va a retirar esa posición. Bueno, Darío, yo creo que eso es una muy buena noticia. Todos sabemos de la fortaleza que tiene México con el vecindario que tenemos, y todo esto está anclado en un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que nos da una posición privilegiada para seguir aprovechando múltiples oportunidades, no nada más en el sector agroalimentario, sino en todo el resto de la economía, con todo lo que ha estado pasando en el mundo. Y creo que el presidente López Obrador siempre ha mencionado lo importante que es esa asociación estratégica que tenemos, lo importante que es que sigamos profundizando esa relación con Estados Unidos y que aprovechemos todo lo que se ha llamado como nearshoring. Y yo creo que lo que mencionó hoy en la mañanera fue precisamente el reflejo de esta realidad y de estas grandes oportunidades que tenemos como país y que tenemos que aprovechar. Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, como siempre me da mucho gusto platicar contigo. Gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.